Pregunta número 754-21, relativa al impulso de la economía social, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Para lo cual, señor Sanz, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor Lambán. En el último debate sobre el estado de la comunidad discutíamos usted y yo sobre el cumplimiento de acuerdos y hoy queremos hablar de una de las cuestiones contenidas en algunos de esos acuerdos en los que hemos participado ustedes y nosotros. La primera de las cuestiones acordadas precisamente para su investidura, una de ellas, era el impulso de la economía social. La economía social, un ámbito fundamental de nuestra economía, ahora que tanto se habla de resiliencia, de sostenibilidad social y ambiental o de nuevo modelo productivo. Tres medidas, hablábamos de formación, hablábamos de empleo, hablábamos de la elaboración de un plan de impulso fundamental, como el que ya cuentan otras comunidades, hablábamos de la contratación pública y de la participación de los agentes de este sector en el ámbito de los órganos consultivos del Gobierno o del CESA, por ejemplo. También el último punto de esa estrategia aragonesa de recuperación social y económica contemplaba el impulso de esta estrategia de impulso de la economía social. Un sector, como le digo, fundamental, ligado al territorio para esa nueva economía que todos y todas estamos persiguiendo y que ha soportado mejor que otros la crisis precisamente por su capacidad resiliente. La realidad es que, según los datos de la Confederación Española de Empresas de la Economía Social, los apoyos públicos en Aragón, por contra, desde que comienza la pandemia, han bajado muy por encima de lo que han bajado en el conjunto del Estado. Estamos hablando de un 22% frente a un 7,4% de media. Por lo tanto, a Izquierda Unida le preocupa y quiere saber si realmente va a cumplir o no va a cumplir con esos acuerdos a los que llegamos para el impulso con medidas concretas, medidas claras, que se vean y que tengan su reflejo y su impacto presupuestario. En estos presupuestos no hemos visto nada nuevo, tampoco así se lo decíamos a la consejera, y por eso nuestra formación política le pregunta qué medidas concretas tiene previstas el Gobierno de Aragón a corto plazo para impulsar la economía social y solidaria. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Sanz, como usted sabe, la importancia de la economía social en la comunidad es muy relevante. Hay 5.200 entidades de economía social que dan empleo directo a 20.500 personas y que suponen el 6,84% del PIB. Cooperativas, centros especiales de empleo, sociedades laborales, etcétera, etcétera. Y como no puede ser de otra forma, y ante esta apabullante realidad, con este apabullante impacto sobre el empleo y sobre la economía, el Gobierno de Aragón actúa en consonancia. Primero, porque es importante el sector y, sobre todo, porque el Gobierno quiere ser siempre cumplidor de sus compromisos, particularmente, como usted bien sabe, y en su fuero interno asiente, particularmente con usted. Gracias, señor Lambán. Señor Sanz. Señor Lambán, no contesta. No, yo le quiero preguntar, y me hubiera gustado que nos contase cómo está ese plan de impulso, que empezó a elaborarse el 24 de junio, que no sabemos en qué estado está, que no sabemos cuándo se va a acabar, que no cuenta con un grupo motor, que no sabemos qué presupuesto va a tener porque no ha habido reflejo alguno en el ámbito del borrador de presupuestos que estamos debatiendo ahora. Yo le quiero preguntar si están dispuestos a mejorar ese borrador para contener todas estas cuestiones y contar con ese plan de impulso, y que nos diga también cuándo y de qué manera vamos a abordar el tema legislativo, que es muy importante, pero tiene que ser después de este plan de impulso. Le quiero preguntar también cómo y de qué manera vamos a avanzar en la contratación pública responsable para dar a este sector el protagonismo que tiene que tener. Le quiero preguntar también si realmente vamos o no vamos a cumplir ya para incorporarlos a los consejos consultivos, a los órganos consultivos como el CESA. En Navarra esto ocurre y no ha pasado nada, están ya reconocidos. Y le quiero preguntar también cómo vamos a garantizar que, por ejemplo, el INAEM cuenta con la capacidad suficiente para resolver a tiempo las ayudas o para resolver a tiempo la gestión de las mismas. Porque, claro, uno de los datos que los debates siempre se encuentran en esta Cámara cuando hablamos de estas cuestiones de la siguiente manera. Izquierda Unida exige el plan de impulso, se nos remite a la ley, una ley que nunca llega. Por otro lado, se nos dice que las ayudas no se consumen, pero no se consumen porque no hay capacidad de gestión realmente para poder ejecutarlas. Se quejaban hace poco las entidades de la discapacidad de esta realidad. Por lo tanto, yo quiero que usted me diga si realmente vamos a poder hacer algo en el ámbito presupuestario para garantizar el plan de impulso. Yo quiero que usted me diga también si tienen vocación, cuando debatamos la ley, de garantizar que tiene una memoria presupuestaria, porque de momento el borrador que hay no la tiene, y yo quiero que usted me diga ese compromiso que usted ha dicho, si realmente se va a hacer efectivo y concreto
en el corto plazo, es decir, en el año 2022. Estamos hablando de la recuperación social y económica en base a un nuevo modelo económico. Estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de sostenibilidad social, responsabilidad, sostenibilidad, en fin, estamos hablando de cuestiones que encajan a la perfección con el modelo de actividad productiva que implica y que representa este ámbito importantísimo, como usted decía, para la economía aragonesa y sobre todo para el territorio. Tenemos un modelo claro que hay que impulsar estratégicamente y eso pasa por ese plan de impulso. Izquierda Unida quiere saber cuándo se va a cumplir con ese compromiso y cómo y de qué manera vamos a darle el traslado a nivel presupuestario, a nivel organizativo, en términos de recursos materiales y sobre todo humanos que impulsen estas políticas. Así que le pido que en su segunda intervención, señor presidente, si tiene a bien, concrete con fechas, con datos y con voluntad, sobre todo si vamos a tener o no vamos a tener capacidad de poder hablar de este asunto en este debate presupuestario que ahora mismo empezamos. Gracias, señor Sanz. Señor presidente. En primer lugar, señor Sanz, el Gobierno aprobó ya el 14 de julio el proyecto de ley de economía social de Aragón, que ya está remitido a estas Cortes y a punto de ser debatido en estas Cortes. Por tanto, creo que eso es una concreción bastante clara de hasta qué punto estamos cumpliendo nuestros compromisos en esta materia, insisto, con usted, pero sobre todo con el sector de la economía social de Aragón, a la que le concedemos la importancia que realmente tiene. En segundo lugar, hay una estrategia aragonesa de impulso de la economía social, que es uno de los compromisos recogidos en la ley. El día 24 de junio de este mismo año, con la creación del Grupo Motor, se puso en marcha la habilitación de esta estrategia, habiéndose celebrado ya varias sesiones de trabajo con agentes territoriales de las 3 provincias y estimando que podría finalizar en el primer trimestre del año 2022, es decir, en el primer trimestre del año que viene, la concreción de la realización de esta estrategia de una manera absolutamente participativa. En el presupuesto del año 22 figura una línea de subvención en régimen de concurrencia con una cuantía de 165.000 euros que se irá dirigida al impulso de las empresas cooperativas y en cuanto al INAEN, dentro de subvenciones dirigidas a distintos ámbitos de la economía social, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, sociedades laborales, etcétera, etcétera, si en el año 21 había 21 millones de euros, en el año 22 no solo se mantienen esas cantidades, sino que se incrementarán. Y por otra parte, señor Sanz, el Departamento de Economía de este Gobierno ha asumido la responsabilidad y la financiación de la Cátedra de la Economía Social y Cooperativismo. Esta cátedra la financiaba hasta hace algún tiempo una entidad financiera de la comunidad autónoma. Dejó de hacerlo, asumió esa responsabilidad porque entendíamos que era importante el propio Gobierno de Aragón. Y le puedo decir que el próximo lunes, el día 29, esta cátedra presentará el informe de la economía social de Aragón del año 2020, mediante el que se proporcionarán datos, un análisis detallado y riguroso sobre las características, la dimensión y evolución de la economía social y se visibilizará la contribución fundamental que realiza este sector en el desarrollo económico, además de entregarse unos premios por las labores destacadas en la promoción de esta economía social. Estoy hablando del lunes que viene. El objetivo de la cátedra, el objetivo de sus trabajos es también generar un foro de debate, aportar información, actualizarla. Usted hace gestos displicentes respecto al trabajo de la misma, pero lo que tendría que hacer seguramente, si tanto le interesa la economía social, es ir al día 29, asistir a la sesión correspondiente y seguramente se le aclararán las ideas al respecto, que por lo que veo las tiene usted bastante turbias y bastante embrionarias en lo que se refiere a la economía social. Gracias, señor presidente.